Antes de leer estos momentos de mi vida, me gustaría disculparme por el lenguaje, pero estoy tratando de recordarlo con el detalle exacto. Durante los meses de junio, julio y agosto, pasé muchos veranos calurosos de mi infancia en la casa de mi abuela, más al oeste en la isla de Cabo Bretón. El bosque era abundante, las llanuras eran de un verde vibrante y la casa de mi abuela era una vieja y destartalada casa de 2 pisos que fue construida en algún momento de los años 50 y parecía que no pertenecía. A pesar de sus deficiencias, los veranos de mi infancia que pasé aquí fueron algunos de los mejores que he tenido. No había otros niños con los que jugar en las siguientes millas hacia la ciudad, pero me divertía corriendo por los campos de hierba y oliendo las flores en el jardín de mi abuela. Todavía puedo recordar el olor de los muffins de caramelo de mi nana flotando por una ventana abierta, dulces y divinos, y atrayéndome hacia adentro. Todavía puedo recordar el sonido de las cigarras y una cálida brisa rozando mi piel. Todavía puedo recordar la cara de mi abuela mirándome desde debajo del escalón del porche, sonriendo con todos sus dientes y llamándome para que entrara. Había muchas reglas en la casa de mi abuela, como no correr dentro de la casa con los zapatos puestos y no jugar en el jardín. Algunas de ellas no tenían sentido para mí, como cerrar las ventanas y las puertas antes de acostarme, aunque viviéramos a kilómetros de la sociedad. Apagar la televisión a las 8 y estar en la cama a las 9 era lo peor en una noche sin escuela. Incluso había reglas tácitas, de las que no le pregunté a mi abuela, cosas como no dormir con los brazos y las piernas fuera de la cama. Cosas como revisar las ventanas y las puertas 2 veces. Cosas como no cerrar del todo la cortina de la ducha, o esconderse debajo de las camas y en los armarios, o tirar del cable del ático de la uña alrededor de la que estaba envuelto. Aunque algunas cosas eran extrañas, mi abuela era una mujer muy querida. Era esbelta y su cabello era largo, brillando un plateado brillante que parecía reflejar la luz de la luna. Aunque normalmente se recogía el pelo en un moño apretado, haciendo que las líneas de expresión de su rostro fueran prominentes, cuando se lo dejaba suelto se la podía llamar hermosa. Cuando mi abuelo estaba vivo, la llamaba zorro plateado, ya que una vez fue joven, hermosa y de mal genio, pero ella era la única que podía decir algo ingenioso e inteligente a una de las bromas de mi abuelo. La edad la hizo suavizarse, sus hijos la hicieron emocional, la muerte de mi abuelo la hizo triste y distante, pero nunca dudé de su amor por mí. El abuelo pasaba mucho tiempo en el oeste, por lo que sus visitas a casa eran raras, pero maravillosas. Mi abuela solía decir que le gustaba tenerme cerca cuando él se iba durante el verano porque la hacía sentir útil. Supongo que ahora, al mirar hacia atrás, mi nana estaba sola. Intentaré detallar los eventos que sucedieron cronológicamente, pero yo era pequeño y olvidé gran parte de mi infancia aquí, con buena razón. Mi abuela vivía debajo de la casa. Nunca la vi irse a la cama una sola vez. Nunca pensé demasiado en ello, ya que yo era un niño grande que podía dormir en una cama solo, con las sábanas metidas a mi alrededor y los dedos de las manos y los pies metidos a salvo en el borde de la cama. Sin embargo, hubo bastantes ocasiones en las que ella me visitaba desde la ventana, de pie en su cama de jardín para susurrarme cosas desde detrás del cristal. La cara de mi abuela estaba presionada contra el cristal de la ventana, sonriendo con todos sus dientes, con las manos ahuecadas alrededor de la cara para ver mejor hacia adentro. Nunca lo cuestioné, ¿por qué lo haría? Yo era solo un niño con una abuela tonta. No había nada más en ello. Cariño, ¿puedes abrirme la puerta? Tengo un poco de frío aquí afuera. Me dijo una vez, moviendo ligeramente los labios para pronunciar las palabras que decía desde detrás del cristal. La ventana estaba lo suficientemente alta como para que yo viera justo por encima de la clavícula, pero podía ver que no llevaba nada puesto. Me reí con una risa infantil y respondí con algo como eso es tonto, abuela. Tienes una llave para entrar. Entra antes de que te resfríes. Mi abuela no respondió después de esto, pero su sonrisa nunca se desvaneció, ni siquiera por un segundo. Seguía de pie en lo que habría sido el jardín de mi nana, una de las cosas que mi abuela no me permitía hacer. Aunque no me dijera nada directamente, cada vez que me alejaba de la ventana podía oírla susurrarme cosas. No podía entenderlo, y pensé que podría ser solo tonterías. No me di la vuelta para enfrentarme a ella. Me sentía incómodo de enfrentarme a ella por alguna razón, y me quedaba en mi cama, escuchándola murmurar cosas incoherentes hasta que me quedaba dormido.
Se convirtió en una rutina. La escuchaba susurrar suavemente hasta que me dormía, y por la mañana estaría en la cocina, preparando el desayuno y fingiendo que no había pasado nada. Mi abuela me llamaba tonto cuando intentaba confrontarla al respecto, y me decía que tenía una imaginación vívida de la forma en que los adultos se lo dicen a los niños. Nunca le volví a mencionar nada después de esto. Era como un juego entre nosotros. Cada 2 noches, mi abuela venía a la ventana y me decía que la dejara entrar. A veces me decía que era un buen niño, a veces me decía que era un niño malo. Una vez, y solo una vez, vi cómo su sonrisa se desvanecía de su rostro. Ella me había estado molestando todas las noches desde que había empezado este juego entre nosotros. Yo le pedía, le rogaba, le suplicaba que simplemente se fuera y me dejara dormir, que estaba demasiado cansado para jugar y que ya no quería hacerlo más. No fue hasta que me molesté lo suficiente como para gritarle que me dejó en paz durante unos días, pero no por mucho tiempo. Ya te dije que no quiero jugar más. Entra tú misma y vete a dormir. Su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido, pero la mirada de sus ojos me hizo sentir incómodo. No me susurró esa noche, pero cada pocos momentos me daba la vuelta y la encontraba mirándome, frunciendo el ceño y fulminándome. No sé cómo conseguí dormirme, pero sí recuerdo despertarme con el olor del tocino en la sartén y el sonido de mi abuela tarareando una canción. Una noche, decidí abrir la puerta a propósito. Esperé a que mi nana se fuera a la cama para arrastrarme por el frío suelo, desenganchar los pestillos de la puerta principal y correr a mi habitación para esperar debajo de las sábanas a que mi abuela finalmente abandonara el juego. Esa noche no vino a la ventana. Vino a través de la puerta de mi habitación. Podía oírla ponerse a 4 patas. Podía oírla arrastrarse por el suelo. Podía oírla arrastrarse debajo de mi cama, y esa noche, la oí susurrar desde debajo de mi colchón, con mi oído presionado contra la cama y las sábanas tiradas sobre mi cabeza. Tengo hambre, tengo mucha hambre, puedo olerte. Me moví en la cama, con la espalda contra la pared y la ventana. Ya no quería jugar a este juego. Puedo oler tu maldito hígado. La impotencia de saber que no había nadie a quien pudiera llamar, que me despertara de esta pesadilla, fue una sensación que me gustaría no volver a experimentar nunca. Voy a arrastrarme a tus entrañas, pequeño saco de mierda. No puedo decirte lo que siguió susurrándome desde debajo de mi colchón. Bloqueé gran parte de ello, me enrosqué en mis mantas y me aseguré de que no hubiera partes sobresaliendo antes de dormir. Puedo decirte que cuando abrí los ojos un poco, miré desde mis mantas, pude ver los ojos de mi abuela mirándome desde el fondo de mi cama. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado de miedo, pero sí me quedé dormido y conseguí despertarme al día siguiente sin que mi nana me estuviera mirando desde debajo de la cama. Si se dio cuenta de la puerta sin pestillo, no dijo nada. La mirada que me dirigió fue una curiosa mirada de reojo mientras me ponía los huevos en el plato. Puedo decir que le rompí un poco el corazón cuando le pedí que me llevara a casa. A partir de esa noche, hasta las siguientes noches antes de irme a casa, me aseguré de que la puerta estuviera cerrada 2 veces. Ella me visitó repetidamente hasta que me fui. No miré la casa haciéndose más pequeña en el retrovisor, sintiendo que si lo hacía, podría haberla visto mirándome de vuelta. No volví a esa casa durante el verano. Mi abuela vino a visitarme varias veces a mi casa, pero no hubo nada fuera de lo común, que yo sepa. Las visitas nocturnas habían terminado, y unos años después, a mi abuelo le diagnosticaron Alzheimer en fase terminal. Mi abuela y mi abuelo fueron 2 de las personas más enamoradas que se podían conocer, sin ser demasiado llamativos. Los besos furtivos de mi abuelo a espaldas de los nietos, y la sonrisa de mi abuela cuando él le pedía café eran una prueba. Podía ver el dolor en su rostro cuando hablaba de cómo él había olvidado su nombre de nuevo ese día, o no podía recordar los nombres de sus hijos. Vi a mi abuela sufrir la enfermedad de mi abuelo mientras él se deslizaba y finalmente se deslizaba. Mi abuela murió un tiempo después, conectada a tubos de hospital y siendo sarcástica con las enfermeras. Afortunadamente, nunca tuvo que experimentar el deterioro de su mente, ya que el Alzheimer se la llevó de nosotros. Mi abuela era ágil, hermosa, inteligente y un poco rara. No fue hasta que volvimos a limpiar sus cosas de su casa que le pregunté a mi madre al respecto.
Ella me contó muchas cosas que no me habrían contado de niño. Me dijo que mi abuelo era un veterano de guerra que se casó con una chica mucho más joven que trabajaba en una floristería. Vivieron en la pobreza durante la mayor parte de sus vidas, y cuando no pudo permitirse un anillo de compromiso, le construyó una casa con sus propias manos. Le pregunté en medio de todo esto por mi infancia. No mencioné las cosas que experimenté. Sentí que ella también me habría hecho un gesto desdeñoso y me habría contado una historia sobre mi imaginación de niño. Tu abuela era un poco supersticiosa. Durante un tiempo, pensamos que ella también podría estar teniendo Alzheimer. Mi madre suspiró mientras metía fotografías en una caja de cartón. Eran solo pequeñas cosas. Como no recordar dónde había dejado las llaves, olvidarse de hacer cosas en su jardín. Solo pequeñas cosas. De repente sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Esa podría haber sido la explicación de las rarezas y la rareza. Me sentí un poco mal al decirlo en voz alta. Mi madre me hizo ayudarla a meter cajas en la parte trasera de su coche, listas para empezar a sacar sus cosas de la casa y dejarla convertida en una choza abandonada en medio de la nada. Cuando terminamos de empacar, me subí al asiento del copiloto, encendí un cigarrillo y miré hacia atrás para despedirme por última vez del lugar donde pasé mucho tiempo con mi abuela favorita del mundo. Lo único es que, mientras volvíamos a casa, porque la vi mirándome desde debajo del escalón con una sonrisa en la cara y demasiados dientes. Durante el verano de 1983, en una ciudad tranquila cerca de Minneapolis, Minnesota, el cuerpo carbonizado de una mujer fue encontrado dentro de la estufa de la cocina de una granja pequeña. Una cámara de vídeo también se encontró en la cocina, de pie sobre un trípode y apuntando al horno. Ninguna cinta fue encontrada dentro de la cámara en el momento. Aunque la escena fue etiquetada originalmente como un homicidio por la policía, una cinta VHS sin marcar fue descubierta más tarde en el fondo del pozo de la finca, que al parecer se había secado hasta principios de ese año. A pesar de su condición usada y el hecho de que no contiene audio, la policía todavía puede ver el contenido de la cinta. Se mostraba a una mujer a sí misma frente a la grabación de una cámara de vídeo, al parecer con la misma cámara que la policía encontró en la cocina. Después de colocar la cámara para incluir tanto a ella como a su estufa de la cocina en la imagen, la cinta mostró a la mujer encender el horno, abrir la puerta y arrastrarse al interior. A continuación, cerró la puerta detrás de ella. 8 minutos en el vídeo, el horno puede ser visto sacudido violentamente, tras lo cual se podía ver el espeso humo negro salir de la estufa. La cámara siguió filmando al horno durante otros 45 minutos hasta que las baterías al parecer se acabaron. Para evitar molestar a la comunidad local, la policía nunca publicó ninguna información sobre la cinta, o incluso el hecho de que se encontró. La policía tampoco fue capaz de determinar quién puso la cinta en el pozo. Además de preguntarse de por qué la mujer que se ve en la cinta, era mucho más pequeña que la encontrada dentro de la estufa. Esto no fue una vacación típica. Normalmente, habría ido a Hawái o Japón, o a algún otro lugar. Pero supongo que me sentía aventurero en ese momento. ¡Qué error! Ahora, nunca me metí en problemas con el gobierno. Eso no fue lo que hizo que este viaje fuera horrible. Simplemente me quedé dentro de los límites que nos marcó nuestro guía turístico, y no hubo problemas en ese sentido. Aunque, quizás hubiera preferido la alternativa. Fui con 2 de mis amigos, y los primeros días del viaje consistieron esencialmente en maravillarnos de lo surreal que se sentía toda esta situación. El tour era obviamente propaganda. Los lugares, los espectáculos, la comida, todos sabíamos que estaba meticulosamente planeado. No es que realmente nos molestara. No estábamos allí para iniciar una revolución. Y nunca nos sentimos explícitamente inseguros. Eso fue hasta el tercer día del viaje. Estábamos en un teatro, viendo una actuación. Eran niños, cantando y tocando instrumentos. Y era aburrido de muerte. Estaba a punto de quedarme dormido antes de que mi amigo Jeff me diera un codazo para volver a la realidad. Lo miré con los ojos entrecerrados, antes de preguntarle qué quería.
Esperaba que me advirtiera sobre quedarme dormido durante la actuación, pero sus palabras reales me tomaron por sorpresa. «Allá», me dijo. «¿Qué demonios?». Mis ojos se dirigieron a donde apuntaba su dedo. Me tomó un segundo darme cuenta a qué se refería. Pero cuando lo hice, casi salté. Había una persona un par de filas por encima de nosotros. Una persona con la cabeza completamente hacia abajo en su regazo, casi como si estuviera durmiendo. Pero estaban demasiado quietos. Como si sus hombros no se movieran en absoluto. Y eso fue otra cosa. Sus hombros. Nunca había visto hombros tan anchos antes. Era casi inhumano. Miré a la gente sentada junto a esta rareza, pero ninguno parecía darse cuenta. Bueno, tras una inspección más detallada, parecía más que estaban tratando de no darse cuenta. Cada pocos momentos, giraban la cabeza, y podía ver una expresión de tensión en sus rostros. El espectáculo continuó durante unos 5 minutos más antes de que un hombre con traje saliera corriendo al escenario y señalara a los niños que se detuvieran. Poco después, se ordenó a todos que se fueran. Mientras salía por la puerta con mi grupo turístico, miré hacia atrás, solo para ver que la persona con la cabeza hacia abajo todavía no se había movido ni una pulgada. Todos los demás se estaban yendo. Pensé en preguntarle a nuestro guía turístico sobre esto, pero decidí no hacerlo. Ni siquiera estoy seguro de cuántas personas de nuestro grupo lo notaron. Seguramente, fueron más que solo Jeff y yo. Pero supongo que no querían pensar en ello. Para decirlo de forma segura, esto me puso un nudo en el estómago. Avanzamos rápidamente a esa noche alrededor de las 9 p.m., y Jeff y yo estamos en nuestra habitación de hotel. No había mucho que hacer. La televisión local era bastante aburrida, y estábamos demasiado paranoicos para intentar acceder a internet. Estábamos libres de vagar por algunas partes del hotel, así que eso fue lo que decidimos hacer. Nos encontramos con nuestro otro amigo Jin, un coreano canadiense, y comenzamos a vagar por el lugar. Hasta la medianoche, fue en su mayoría sin incidentes. Nadamos en la piscina, comimos algo tarde y vimos una película en mi computadora portátil en nuestra habitación. Bueno, no fue completamente sin incidentes. Este siguiente incidente fue la razón por la que incluso incluí esta parte en la historia. Mientras vagábamos por los pasillos de uno de los pisos superiores, encontramos un número de puerta oscuro. Así es como fue. 715, 716, 717, 71X. Al principio, asumimos que esto era solo un error. Esta suposición fue, ciertamente, un poco exagerada. Quiero decir, ¿cómo confundes el número 8 con la letra X? Nos quedamos allí durante unos 5 minutos, discutiendo entre nosotros qué se suponía que significaba esto. Eso fue hasta que sentí algo tocando mi zapato. Había un dedo asomándose por debajo de la puerta. Era largo y pálido, demasiado para que mi cerebro racional lo comprendiera. No hace falta decir que inmediatamente volvimos a nuestras habitaciones. Ahora, no es que no hubiera una explicación coherente para esto. Alguna persona estaba enfadada porque 3 idiotas estaban parados frente a su puerta a medianoche, así que idearon una forma de hacernos irnos. Una persona realmente alta y pálida. En cualquier caso, esto no fue un punto de ruptura para nosotros. Cosas raras han estado sucediendo, pero bueno, solo nos quedaban un par de días en el tour. Sin embargo, lo que sucedió más tarde esa noche casi nos lleva allí. Alrededor de las 2 am, sentí que Jeff me daba un golpecito en el hombro. «Amigo, demonios». Fue todo lo que dijo. Me hizo un gesto hacia la ventana y lo seguí. A primera vista, parecía ser algún tipo de personal militar marchando solo en el campo frente a nuestro hotel. Supongo que fue divertido durante los primeros momentos. Y luego realmente empiezas a pensar en ello. ¿Por qué estaba sucediendo esto? No estaba seguro de cuánto tiempo había estado sucediendo esto, pero no había forma de que esto hubiera sido un comportamiento aceptable bajo los estándares norcoreanos. Incluso si el tipo estaba un poco loco, sentí que alguien lo habría detenido para entonces. Esto continuó durante unos 10 minutos más, antes de que un vehículo finalmente se detuviera cerca de él. 2 soldados bajaron y comenzaron a caminar hacia el marchador fuera de control.
Se detuvieron a unos 3 pies de él y parecieron intercambiar algunas palabras. Y unos momentos después, salieron corriendo. Se fueron tan abruptamente como llegaron. En este punto, todas las apuestas estaban fuera de juego. Algo estaba pasando aquí. Algo que no entendíamos del todo. Seguimos observando durante un tiempo después. Fue solo cuando el hombre se detuvo en seco y giró la cabeza hacia nosotros que miramos hacia otro lado. Cerramos las persianas, nos aseguramos de que las puertas estuvieran cerradas y tratamos de dormir. Tratamos. No había posibilidad de que eso sucediera. La mañana siguiente fue un poco borrosa. Escuchamos un golpe en nuestra puerta alrededor de las 7 am. Cansado como el infierno, me levanté y miré por la mirilla. Era nuestro guía turístico. Y parecía confundido. ¿Qué está pasando?, le pregunté. No lo sé, me dijo. Pero vamos a cambiar de habitación de hotel. No me preguntes por qué, no lo sé. Me negué a creer la conexión entre lo que vimos anoche y lo que acaba de suceder allí. Pero en el fondo, sabía que tenían que estar relacionados. Esta sospecha solo se vio reforzada cuando vi varias ambulancias estacionadas a un lado. Seguro que no estaban allí anoche. Subimos al autobús y comenzamos a dirigirnos hacia el nuevo lugar. Jeff y Jim lograron quedarse dormidos, pero yo simplemente no pude. En algún momento, comencé una conversación con el chico sueco, Enric, sentado a mi lado. He hablado con él un poco antes. Aparentemente, era algo así como un veterano en Corea del Norte. Este fue su 5º viaje. En realidad, esperaba hacer un documental en algún momento. Un tipo bastante alegre, por lo general. Pero no ese día. Como yo, tenía ojeras y su expresión tenía lo que solo puedo describir como una confusión explícita. ¿Lo viste anoche?, me preguntó. Era bastante obvio a qué se refería. Así que asentí. Sí. Raro de cojones. Buscó en su bolso y sacó su cámara de video. Apuesto a que no lo viste de cerca. Tenía razón. El tipo estaba relativamente lejos, así que no pude distinguir ningún detalle intrincado. Pero quería siquiera saberlo. Enrique abrió el video que había tomado anoche y comencé a verlo. Comenzó borroso, pero pronto se enfocó en lo mismo que había visto anoche. El hombre marchando. Pero Enrique siguió acercando el zoom. Y acercando el zoom. Finalmente, estábamos lo suficientemente cerca como para poder ver la cara. En ese momento, solo quería correr de regreso a casa. No podía haber sido una máscara. Se veía demasiado real. La boca triangular forrada con dientes de afeitar y el único ojo brillante que parecía pulsar con cada movimiento. ¿Qué demonios es esto? El video terminó justo ahí. No podía culparlo por no querer filmar más. Metió la cámara de nuevo en su bolso y suspiró. 4 veces he estado aquí, y no he visto nada. ¿Por qué ahora? El resto del viaje fue tenso. No sé si era solo yo, pero podría haber jurado que había gente mirándonos desde afuera cada pocos minutos. En realidad no era solo yo. Había gente parada perfectamente quieta en los lugares más oscuros, simplemente mirando nuestro maldito autobús. Conté alrededor de 14 en total. Cuando llegamos al nuevo hotel, corrí a mi habitación y me quedé allí. Afortunadamente, era un alojamiento para 3 personas, así que Ian y Jeff estaban conmigo. Jeff y yo nos negamos a ir a más aventuras fuera del hotel. Simplemente nos sentamos allí y esperamos a que terminara este viaje. Pero Jim nunca vio lo que hicimos. Todavía estaba asustado por el incidente del dedo antes, por supuesto. Pero aún así decidió salir. Los dos vimos unas 6 películas ese día. La mañana se convirtió en la tarde. La tarde se convirtió en la noche. La única vez que realmente salimos de la habitación fue para cenar. Cuando entramos en el comedor, notamos que alrededor de una 1/4 parte del grupo, incluido Jin, todavía no había regresado. Éramos tontos al pensar que habían ido a ver algún estadio deportivo o algo así. Durante nuestra comida, escuché una conversación bastante peculiar entre 2 hombres con acentos estadounidenses. Estaban hablando de cosas extrañas. Cosas que parecían pertinentes a lo que habíamos estado viendo. Escuché palabras como anomalía y dimensional y portal. La palabra océano también parecía aparecer mucho.
Los dos eran lo suficientemente amables, y me dieron la bienvenida a la discusión. Esperé a que me contaran sus propias historias sobre lo que habían visto aquí, pero aparentemente no habían visto nada fuera de lo común. Oh no, no nos ha pasado nada, dijo uno de ellos. Pero vinimos aquí con la esperanza de que sí. Aparentemente, su propio viaje a Corea del Norte fue provocado por un hilo que encontraron en un sitio web que discutía sobre sucesos paranormales y donde la gente podía encontrarlos. Sin embargo, no entraron en demasiados detalles al respecto. Solo que el sitio no era realmente accesible al público. Que contenía información que algunos gobiernos de todo el mundo podrían considerar sensible. Todos ustedes saben lo que eso significa. No voy a entrar en más detalles sobre eso. De todos modos, había algún tipo de documento filtrado que circulaba en ese sitio web con respecto a sucesos anómalos que se suponía que tenían lugar durante una semana específica en Corea del Norte. Resulta que esa fue la semana que decidimos ir. Ahora, la mayor parte del documento era en realidad ilegible, por lo que solo pudieron obtener algunos detalles clave. La fecha de la semana, obviamente, pero también entidades a las que se referían como seres abstractos y algo sobre el mar amarillo conectado al Pacífico. Sin embargo, lo que realmente estaba sucediendo seguía siendo desconocido. Todo lo que los estadounidenses sabían era que había una buena posibilidad de ver algunas cosas raras si venían. Afortunadamente para ellos, eso no se había hecho realidad todavía. Terminé contándoles lo que vi, y esto pareció entusiasmarlos bastante. Americanos locos. Fue más tarde esa noche cuando la mierda se fue al garete. Eran alrededor de las 7 p.m., y Jim todavía no había regresado. Esto era demasiado tarde. Sin embargo, alguien llamó a nuestra puerta unos 15 minutos después. Bueno, ya regresó, es lo que estaba pensando para mis adentros. Pero antes de que pudiera levantarme, Jeff me detuvo. Su rostro era serio. Jim tiene una llave. ¿Por qué iba a llamar? Me quedé congelado, deteniéndome en esas palabras. Incluso si hubiera perdido su llave, habría intentado llamarnos para que abriéramos. Lentamente, me levanté y me dirigí hacia la mirilla. Miré a través, pero me encontré con la oscuridad. Alguien o algo estaba bloqueando nuestra vista. No pasó mucho tiempo después cuando sentí algo tocando mi dedo del pie. En el fondo de mi cabeza, ya sabía lo que era. Simplemente no quería mirar hacia abajo. Pero tenía que hacerlo. Era el maldito dedo. Me tambaleé hacia atrás, viendo cómo el apéndice se retraía mientras lo hacía. Fui al teléfono y llamé al número que nos dieron para emergencias. Le dije al hombre al otro lado de la línea que alguien estaba tratando de entrar a nuestra habitación, y nos aseguraron que enviarían a alguien allí arriba. Esperamos en un silencio agonizante lo que se sintió como una hora. Finalmente, pudimos escuchar varios pares de pasos pesados bajando por el pasillo, hacia nuestra habitación. Pero aquí está el problema, también los escuchamos detenerse abruptamente a medida que se acercaban. Voces entrelazadas gritaron en coreano antes de desvanecerse. De regreso por el pasillo. Estos tipos estaban huyendo. ¿Qué demonios estaba ahí afuera? Alrededor de las 10 p.m., sonó como si llegaran refuerzos. Había un pequeño batallón ahí afuera. Se produjo una gran cantidad de gritos fuertes, pero asustados, antes de que la entidad que fuera, hablara. Una amalgama subterránea, gutural de tonos demoníacos comenzó a resonar por todo el lugar. Lo más extraño fue que nunca se dispararon tiros. Quiero decir, pensarías que le dispararían a la maldita cosa, ¿verdad? Una tensa lucha transcurre justo afuera de nuestra puerta durante las siguientes horas. Finalmente termina con un revoltijo de gritos y golpes en los pisos y las paredes. Fue a la medianoche cuando una voz nos llamó, diciendo que iban a entrar. Nos preparamos para lo peor, pero cuando la puerta finalmente se abrió, solo fueron dos hombres altos con traje los que nos saludaron. Uno blanco, uno asiático. Asumimos que el asiático era coreano, pero su inglés tenía un notable acento chino. El otro hombre tenía uno ruso. Se disculparon por lo que habíamos experimentado y dijeron que había un autobús esperando afuera para llevarnos al aeropuerto. Además de eso, se nos reembolsaría todo el viaje. Nada de lo que me dijeron podría haberme hecho más feliz. Ni siquiera me molesté en hacer preguntas.
Quiero decir, no había posibilidad en el infierno de que se respondieran, así que al diablo. Nos íbamos de aquí. Casi me había olvidado de Jin cuando finalmente abordamos el vehículo. Estaba sentado en la parte de atrás, y parecía un infierno. ¿Dónde has estado, hombre?, le preguntó Jeff. Jin simplemente negó con la cabeza. Yo, no creo que lo sepa. Fue su única respuesta. Fue difícil sacarle palabras después. Cuando finalmente nos fuimos, noté que había 2 asientos vacíos en el autobús. Escaneé a todos, y me di cuenta de quién faltaba. Los estadounidenses buscadores de lo paranormal de antes. Traté de no pensar en eso durante el resto del viaje. Traté de no pensar en eso mientras abordábamos el vuelo. Traté de no pensar en nada. Simplemente me recosté y recé para que llegáramos pronto a Pekín para el vuelo de conexión a casa. Alerta de spoiler, lo hicimos. Nos quedamos aquí durante 2 días. Y estoy en el aeropuerto ahora, a punto de abordar mi vuelo. La bulliciosa vida nocturna metropolitana de esta ciudad fue absolutamente un cambio bienvenido en comparación con las calles oscuras y escalofriantemente vacías de Corea del Norte. No puedo decirte lo que pasó. Honestamente, probablemente nunca lo descubra. Voy a subir esto pronto. Por ahora, me voy a despedir. Este tipo que está a mi lado no deja de mirar mi pantalla y se está volviendo molesto.